que casi no queremos tocarlo. Sin embargo, es un tema que implica las emociones, implica el desgaste físico, el desgaste emocional, mayormente cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Voy a hablar de Job en el capítulo 10, si ustedes pueden buscarlo. Job fue un siervo del Señor. Job fue un hombre íntegro, fue un hombre que pues mantenía su comunión con el Señor, y Dios le había bendecido ricamente en todos los aspectos. Así bendice Dios a los que le buscan, a los que honran su nombre, a los que honramos su nombre, pues el Señor nos bendice. Voy a hacer la lectura de este pasaje y síganme con su vista. Job capítulo 10. Job capítulo 10. A Job se le había retirado, toda la comodidad, se le había retirado su familia, él había perdido toda la riqueza que tenía, que había acumulado en toda su vida. Había perdido a toda su familia, sus hijos, sus hijas, había perdido sus propiedades, había perdido su ganado, sus camellos, sus mulas, sus mulos, sus burros. Todo lo que tenía lo había perdido, sus cosechas se habían quemado, había perdido hasta la salud, y por poco pues perdía a la mujer también. Pero Job es un ejemplo, hermanos, que todavía nos sigue sorprendiendo en nuestra vida cristiana acerca de la paciencia en medio del dolor y del quebranto. Capítulo 10 de Job, voy a leerlo. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender porque contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me había visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Qué le parece? Qué tremendo, hermanos, es entender la voluntad de Dios en ocasiones en nuestra vida. Es muy difícil y es muy difícil aceptarlo. Yo casi cuando leo este pasaje me dan ganas de llorar, sí, pero hay detalles en este pasaje que expresan, hermanos, la confusión que Job tenía. Job tenía una gran confusión. Si él había sido un hombre recto, había asistido a cualquier evento donde se predicara de Dios, él cada mañana oraba, cada tarde, cada día, mañana, noche, él era agradecido con Dios, él intercedía por su familia.
Entonces Job está aquí expresando una gran confusión en su vida, en su entendimiento acerca de Dios. Entonces aquí Job se queja de su triste condición. Ya hablamos de todo lo que perdió la salud, perdió la economía, perdió el poder, perdió todo, y él está en una triste condición y él se está quejando. Se queja también de la aparente contradicción que ve en el cuidado que Dios tuvo al formarle y la forma como ahora le trata. Quizás nosotros en ocasiones también nos sentimos como Job en estas condiciones de reclamo, en estas condiciones de confusión, en estas condiciones que no entendemos lo que está sucediendo. Pero sepa una cosa, que aún en la muerte el Señor tiene voluntad para nosotros, aún en el sufrimiento. El Señor tiene voluntad en ese sufrimiento, porque podemos entender el corazón de Dios, podemos entender nosotros la mente de Dios. De ninguna manera, Job no lo podía entender y no vamos a comprender, hermanos, en ningún momento cuál es la mente de Dios, qué está pensando Dios. Entonces Job trata todo esto. Entonces se queja de la aparente contradicción que ve en el cuidado que Dios tuvo al formarle y la forma como ahora lo trata, como que lo está desechando, deshilando, deshaciendo, y tan bonito que me formaste y todo eso, y de repente me estás destruyendo. Entonces Dios se queja de esa enemistad que él siente contra Dios, la cual no haya Job ninguna explicación. De eso trata este pasaje, hermanos. Si ustedes lo leen y lo meditan en todo el contexto del libro de Job, ustedes van a encontrar esperanza en medio de esto que él está expresando, pero también hay una identidad de nuestras vidas, en que en ocasiones decimos, ¿por qué si él es tan espiritual? ¿Por qué por qué se queja? Porque son momentos de las emociones, de las luchas que no podemos comprender, hermanos. El ser humano es diferente, el ser humano es hecho a la imagen de Dios, es hecho hermoso el ser humano. Todo lo que Dios hizo lo hizo hermoso. Dios no puso el corazón en la mano, no puso el corazón en el pie, no puso el corazón fuera de la piel. Fíjense, en esto habla mucho de la cuestión anatómica también, y habla algo que me encanta, porque si ustedes ven aquí en Job, encuentran que Dios hizo los huesos, la piel, los nervios, y cómo Dios protege los órganos vitales, ¿verdad? Con el tórax, las costillas, el esternón, las clavículas, el omóplato, los brazos, cómo Dios puso los nervios, cómo puso todo eso, los músculos, y por último, cómo Dios pone la piel, ¿sí? Y le echamos agua y la piel no se hincha como esponja o como algodón. No nos hizo de algodón porque nos íbamos a hinchar, ¿verdad? Nos íbamos a poner mal, íbamos a perder líquidos, pero Dios hizo unas membranas. La piel no es solamente una capita de piel, somos como 7 capas. Los que saben de biología, anatomía, que estudiaron alguna carrera de enfermería o algo, o simplemente porque les gusta estudiar, encuentran que nos hizo maravilloso, es una maravilla. Como si hace calor, la piel nos protege, y si hace frío como ahorita, cómo se enchina el cuerpo para proteger que no perdamos el calor, guardar, hermanos, de veras. Pero aquí no se trata de todo eso, se trata del corazón humano. Uno de los no éxitos de la medicina es que ha descuidado al ser humano en su alma y en su espíritu. Y eso, hermanos, nos toca a nosotros atenderlo. Dios permite que haya sensibilidad en muchos hombres y mujeres que atienden a los seres humanos. No quiero decir que todos, pero sí a veces se ve al ser humano como un órgano o como una bola o madeja de órganos que se descomponen y que hay que arreglarlos. El ser humano, aunque se mueve de manera mecánica, no es un carro, no es una bicicleta, es una obra maravillosa creada por Dios. Hallamos aquí, hermanos, en estos primeros versículos del 1 al 7, que Job se expresa en todas sus quejas. Está tan hastiado de la vida que él va a dar salida a toda la amargura que alberga en su interior. Job aquí, hermanos, va a expresar lo que nunca había expresado, toda su amargura.
Hermanos, la amargura destruye nuestras vidas. La amargura nos trae problemas. La amargura nos hace que seamos unos parias. Bueno, los que no saben que son parias, es esos que viven solos, que no quieren juntarse con nadie, esos que ven a la gente y le sacan la vuelta. O sea, que no quieren tener ninguna relación con ningún ser humano, no quieren que los conozcan, no quieren compartir nada. En este pasaje, hermanos, encontramos a Job sacando toda su amargura. Y si es necesario, hermanos, cuando sacamos todo eso que traemos, que nos ha amargado, entonces somos sanados, ¿verdad? Hay que hacer eso de vez en cuando. No deje que la amargura, la palabra de Dios dice que ninguna raíz de amargura esté en su corazón. Saca toda la raíz, no dejes que crezca, porque una raíz de amargura va a dar origen a un árbol. Y si nosotros alimentamos la amargura, nuestras vidas se van a destruir. Y los árboles echan ramas y luego crecen. Y si no los podamos, crecen y crecen y crecen. Entonces, hermanos, llega el momento en que nuestra amargura nos destruye. No perdemos el gozo, perdemos el amor, perdemos todo lo que habla San Pablo acerca del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hermanos, debemos desechar todo pecado que nos asedia. La amargura es un pecado, hermanos. Necesitamos nosotros sacarlo de raíz. Debemos hacerlo nosotros porque Dios nos da la oportunidad de que reconozcamos. Job da rienda suelta y se pone a hablar de la amargura de su alma. Él pudo haber dicho como Pablo, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, ahí en Romanos 7:17, recuerdan ustedes, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero en esta expresión de Job está diciendo que está expresando de una manera diferente. Entonces, hermanos, la enseñanza aquí es que no dejemos que la amargura nos inunde, que la amargura eche raíces en nuestro corazón, porque eso daña nuestra vida y daña la vida de los demás. No es mi alma la que habla, sino su amargura. Hermanos, llega un momento en que estamos hablando de algo que ya pasó, que ya sucedió, y lo que pasa, hermanos, es que ya no hablamos nosotros. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces la amargura empieza a hablar y ya no es él, ya no es ella. Y la amargura le da a los niños, hermanos, como enfermedad, le da a los, decimos enfermedad, pero es un pecado, ¿eh? Le da a los niños, le da a los adolescentes, le da a las mujeres, les da a los hombres, les da a los ancianos, les da a todo el que se deja. Entonces, ¿qué es importante, hermanos? Que saquemos toda la raíz de amargura. Y como es frecuente, hermanos, en los Salmos, en este versículo 2, comienza su queja con una oración. Dice, diré a Dios. Los Salmos así empiezan, hermanos, y Job no inicia de manera diferente. Él dice, diré a Dios. O sea, una oración, pero es para pedirle cuentas a Dios de la forma en que él piensa que Dios le trata. Entonces, hermanos, una pregunta que podríamos tener aquí, ¿qué motivos puede tener Dios para afligirnos? A ver, piensen ustedes, ¿Dios tendrá algún motivo para que me aflija? ¿Dios tendrá algún motivo para que me enferme? ¿Dios tendrá algún motivo para que me suceda algún familiar, algún problema serio o incluyendo incluso la muerte? ¿Será? ¿Será que Dios me quiere? ¿Qué motivos tendrá Dios entonces para afligirme? Los hombres, amados hermanos, falibles y mortales, podrían o podemos proceder de ese modo, pero un Dios infinitamente sabio y eterno, que no necesita de prisa para percatarse, con el tiempo de la sinceridad, la piedad de Job. Hermanos, Dios conocía a Job, no era un asunto de desconocimiento. Si ustedes recuerdan que Job vivía sirviendo a Dios, y un día pasaron los ángeles, pero también se coló Satanás, y le dijo Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, sí, pero si le quitas esto te va a maldecir.
¿Por qué? Porque pensaba Satanás que Job estaba contento por lo material, por las cosas que tenía. Y le dijo Dios, bueno, tócalo. Y Dios permitió que fuera tocado. En ocasiones Dios permite, hermanos, que seamos tocados. Este no es el final de Job, quizás es lo más terrible que nosotros podemos estudiar, pero hay mucha enseñanza. Si ustedes leen al final cómo Job reconoce a Dios, cómo reconoce su rebeldía también y cómo Dios lo bendice. Dios nunca dejó a Job, Dios nunca lo abandonó, Él siempre estuvo con él. Y nosotros, amados hermanos, nunca estamos solos. El Señor Jesús dijo, me voy, pero estaré con vosotros por medio del Espíritu Santo, todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no estamos solos. Nuestra promesa es la vida eterna y el Señor está con nosotros. Y como humanos llegamos a sufrir porque padecemos como humanos, pero el Espíritu que tenemos es el Espíritu del Señor, y el Espíritu es el que nos sustenta y nos fortalece. De tal manera que en la lucha y en las pruebas, hermanos, nosotros debemos continuar confiando en el Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice el texto, con todo Jehová me recogerá, porque el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso y el Señor nos sustenta. Ninguna cosa nos sucede si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces el control lo tiene el Señor. Y si el Señor tiene el control, amados hermanos, yo quiero estar con el que tiene el control y soportar con el que tiene el control. Porque aún la muerte de Esteban, cuando vio la gloria de Dios y estaba siendo apedreado, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque él sabía lo que estaba haciendo y reconocía la misión para lo que había venido. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una misión. Cuando el Señor nos ha salvado y redimido por su gracia, nos da una razón de ser. Tenemos que entender por qué estamos aquí, a qué vinimos y ya sabemos a dónde vamos, pero también conocer cuál es su voluntad. Por eso es necesario, hermanos, la oración. Aquí él busca en oración, como todos los salmos inician orando. Job busca a Dios, pero en este caso para reclamarle a Dios, para exigirle cuentas a Dios. Y lo mínimo o lo que nunca debemos hacer es andar reclamándole a Dios, hermanos. ¿Quién somos nosotros? Humanos. Nosotros usamos el razonamiento humano y bajamos a la condición del razonamiento humano a Dios. No, hermanos, Dios no es hombre, ni es mujer, pero Dios es Dios, es eterno, es el gran Espíritu. Él vive y reina para siempre, por todos los siglos. Y nosotros, por un ratito, ¿sí? Por un suspiro. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque el Señor tiene el control. Y el Señor, Dios Todopoderoso, sabe por qué permite cosas difíciles, cosas tremendas en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que seguir adelante. No es que no sufran los cristianos. También sufrimos, pero tenemos un consolador, el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quiero comentarles que aquí en este pasaje sigue diciendo, en el reclamo que hace Job dice, hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, como diciéndole, tú te estás peleando conmigo, Dios. ¿Se peleará Dios con nosotros, amados hermanos? Y si se pelea con nosotros, ¿cuánto duraremos? Nomás le hace así a la velita de la vida y ya, pum, se acabó. Porque la vida depende de Dios. Entonces agarra, ya le eché. A ver, Josué, estás muy grillito. A ver, ya, tac. A ver, Job, estás muy... La vida depende de Dios. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, porque no hay quien de tu mano me libre. Hermanos, en este pasaje encontramos algo bien interesante. Dice, los ojos de carne ven solo lo de fuera, pero Dios ve el interior. Los ojos humanos, hermanos, con sus
con su anatomía y su fisiología que tiene, pueden ellos observar nada más lo de afuera, pero Dios observa el corazón y las intenciones. Hay un contraste tremendo en esto. Entonces, los ojos de la carne, en el versículo 4, ven solo lo de afuera, pero Dios, hermanos, ve el interior. En realidad, Dios veía el interior de Job. Dios sabía que Job era una persona íntegra, que Job no había pecado, que Job no había, porque pensaban los judíos y el pensamiento humano también, que como somos nos va en la vida, ¿sí? Y muchas veces no es así, hermanos. Podemos ser buenas personas y irnos mal. Dice, ¿por qué sufren los buenos? Porque Dios lo permite. ¿Y qué deben hacer los buenos? Darle honra y gloria a Dios. Los ojos de la carne, descubren las cosas poco a poco, en el versículo 5, pero Dios lo contempla todo de un vistazo. Nosotros vamos aprendiendo, vamos viendo cada día, pero Dios, hermanos, ve todo en un vistazo. Los ojos de la carne se cansan y se cierran. Hay una sustancia que se llama reticular activadora en el cerebro que hace que nosotros estemos despiertos, ¿sí? Esas sustancias hacen que nosotros estemos despiertos, junto con una sustancia que se llama melatonina. No melanina, la melanina es de la piel y hay otra melanina con la formaica y todo eso. Bueno, eso. Bueno, pero la melatonina llega un momento, hermanos, en que se agota, o sea, se aumenta el ser humano se agota en el día y entonces aumenta la producción de melatonina y aún así la sustancia reticular activadora y se duerme. Si no, no nos dormiríamos, ¿verdad? Entonces, los ojos de los hombres, los ojos humanos, se cansan y se cierran, pero los ojos de Dios, amados hermanos, siempre están abiertos. Los ojos de Dios nunca se cierran y nunca se adormecen. El Salmo 121:4 hace una referencia ahí. Salmos 121:4. Yo no soy tan rápido, pero si alguien lo halló. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. ¿Estará Dios dormido que no me escucha? ¿Por qué no me contesta? Le hablo y no me... Quiero que pronto y no. Dios, hermanos, siempre está atento a nuestra petición. Y Dios siempre contesta, hermanos. Pero hay tiempos también. Pero hay que saber que Dios puede contestar, no. ¿Por qué Dios siempre tiene que contestar sí? Porque es lo que yo humano quiero. Pero en ocasiones Dios no quiere porque no conviene a tu vida. No conviene. Y Dios contesta no. Y si seguimos insistiendo, es no. Entonces, los ojos de la carne se cansan, o sea, del humano, y se cierran, pero los ojos de Dios siempre están abiertos, pues nunca duerme ni se adormece. Los hombres, hermanos, se hacen sabios por la experiencia, a fuerza del tiempo, pero Dios todo lo tiene presente. Nosotros vamos aprendiendo cada día, cada año, y si pasamos, subimos al segundo grado, y vamos al segundo, y si pasamos, vamos al tercero, y luego vamos a la prepa, y luego vamos a la universidad, y ya terminamos, ¿verdad? Poco a poco. Pero Dios es Dios eterno. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede. ¿Le parece a Job que Dios abusa de su omnipotencia? En este versículo 7 dice, aunque tú sabes que no soy impío, porque sabía Dios, y que no hay quien de tu mano me libre. Entonces, ¿le parece a Job que Dios abusa de su omnipotencia? O sea, omnipotencia quiere decir el poder.
al tenerlo encarcelado, al tenerlo preso, siendo que él se considera un inocente. ¿Quién se considera así, hermanos? No levante la mano, nomás preguntaba. Únicamente porque sabe que no hay quien pueda librarle de la mano de Dios. ¿Alguien puede librarse de la mano de Dios? Nadie. Salud. También puede entenderse de otra manera, y esto lo vemos, que la prueba a la que Dios está sometiendo a Job por tanto tiempo no es necesaria. O sea, está diciendo: Señor, no es necesario que me tengas así. Ya hace un año que estoy así. No dice el tiempo, ya hace 2 años. Fíjense que Job llegó a perder la salud, llegó a tener escabiasis. Los que saben de enfermería, allá está una enfermera bienvenida, y allá está otra enfermera, y allá está un psicólogo, y allá, bueno, hay, ¿verdad? Entonces la escabiasis, hay un bichito que son unos ácaros, que se llama Sarcoptes scabiei, y entonces esos se meten debajo de la piel y se van comiendo la piel por debajo, se van comiendo la piel y van haciendo canalitos así. Y obviamente van haciendo familia también, se reproducen muy rápido y a ratito se les cae el pelo y todo. Imagínense, en estos tiempos que no habría lo que ahora se les da, que medicamentos y algunos emplastes y todo, hediondones, pero hay, y se les quita, ¿verdad? Entonces, la sarna existe, hermanos, ahí vean los perros, ¿verdad? Pero la sarna se pega al humano. Entonces, Job se le cayó el pelo, la piel se le puso gruesa, se llenó de ácaros y se tallaba y se llenaba de ceniza, se revolcaba, agarraba para rascarse las piedras y no podía. Y cuando se rasca uno la piel se infecta, se le hacen abscesos, furúnculos y una cosa tremenda, hermanos. La piel es el órgano más grande del organismo, ¿sí? ¿Sabían eso? No es el corazón el más grande. No es el hígado, es la piel, es la más grande. Es la piel el contacto que tenemos con el medio ambiente. Es la piel por la que tenemos tacto, sensibilidad. Es tremenda la piel. Entonces, Job había perdido la piel. Imagínense ustedes, no podía sentir. Bueno, ¿para qué les cuento más? Pero Job estaba reclamando, ¿no? Dios, tu poder lo has usado para aniquilarme. Entonces da a entender de que Dios usa el poder para amolar a Job. Pero Job reconoce algo interesante, que nadie podía librarlo de la mano de Dios. Hasta aquí hemos revisado estos primeros 7 versículos, amados hermanos. Job, en el versículo 8, dice así: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job considera a Dios creador suyo. Job considera como nosotros que Dios es nuestro hacedor, nuestro creador, el que nos formó. ¿Cómo nos hizo? Dice allá en el Génesis, dice que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre, ¿verdad? Entonces Dios nos hizo. Pero ahora te deleitas en mi ruina. Fíjense cómo le reclama Job, ¿verdad? Ahora me hiciste, me formaste y ahora me destruyes. Dios, amados hermanos, es el que nos formó. Fíjense que nuestros padres fueron únicamente los instrumentos en su poder y en su providencia de nuestra producción. La vida, hermanos, es un milagro maravilloso. La unión de los gametos, del óvulo y de la espermatozoide, y de ahí se reproducen, ¿sí? y se empiezan a multiplicar y a formar lo que es la mórula, y luego se empiezan a formar las capas que darán origen a la piel, al corazón, a las uñas, al cerebro, ectodermo, el mesodermo. Los que saben de embriología, yo no me acuerdo casi de eso, pero de ahí, de esas capas, hermanos, de esas membranas, ¿quién lo formó? ¿Quién lo hizo? Dios hizo todo. Y luego, ¿quién puso a latir el corazón? Si se ponen a revisar, ya hay hasta películas ahí en internet de cómo se forma y cómo empieza el corazoncito. Y empieza la vida, aceleradito al principio, ya después se va apagando. Entonces, es una maravilla. Y entonces Dios nos formó, nuestros padres fueron los instrumentos,
y fueron la providencia en nuestra producción. Job aquí observa que el cuerpo es moldeado como el barro, ¿sí? Como dice Génesis 2:7, que nos hizo y nos formó de la misma manera que un alfarero hace los vasos de arcilla. Si ustedes recuerdan en Jeremías capítulo 18, por ahí, como el alfarero, y hay una canción también muy bonita: Señor, quiero ser en tus manos como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Y está refiriéndose a ese texto, hermanos, de Jeremías capítulo 18. Entonces, el alfarero le da la forma, y si no le gusta al alfarero, lo modifica. Entonces, Job reconoce que Dios es el que lo hizo, pero también hace otra expresión acerca de cómo se forma el queso, ¿verdad? Y que el cuajo, y bueno, yo no sé tampoco de eso, pero lo que quiero decirles es que somos una bella imagen creada por Dios, presentando, y esto sí me gusta, lo que les digo aquí del versículo que habla acerca de los órganos de nuestro organismo, en el versículo 11: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Estamos hablando del libro más antiguo de la Biblia. Es el libro que se escribió antes que todos, antes que Génesis, antes que Jeremías, antes que Josué, antes que Israel tuviera sus reinos. Este libro se escribió, es el primero, y está hablando de los nervios, está hablando de los tendones, está hablando de los huesos, está hablando de los músculos, está hablando de la piel. Para exponer, hermanos, la maravilla que Dios hizo. Bueno, Él está diciendo, entonces, todo eso que hiciste es para aniquilarme. O sea, me haces una maravilla y después me destruyes. Y estamos hablando aquí de la confusión, hermanos, de la queja de su triste condición y esta aparente contradicción que Dios tuvo al formarle, y que ahora él piensa que Dios lo está destruyendo. Y sucede que son percepciones distorsionadas de la realidad, de lo que la palabra de Dios enseña. A estas alturas, hermanos, nosotros no podemos quejarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos quejarnos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, del medio ambiente, de que va a llover, de que va a tronar. No podemos quejarnos, porque todo lo hizo hermoso. ¿Y saben para qué lo hizo? Para que lo disfrutemos, para que compartamos con la naturaleza y con los seres humanos. Hermanos, a este organismo tan bellamente formado, Dios le dio vida, infundiéndole el espíritu. Dice el versículo de Génesis 2:7: y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué maravilloso. Dios es el Padre de los espíritus, como dice Hebreos 12:9. Dios es el Padre de los espíritus. Él nos hizo almas vivientes y nos otorgó el poder para razonar y el poder también para amar. ¿Y por qué deshacer sin motivo una cosa tan bien hecha? ¿Te parece arbitrario este proceder de Dios? ¿Le parecía arbitrario este poder de Dios? Job eso creía y lo expresaba. Por eso les decía que Job hizo aquí algo de sacar toda. Cuando Job se vacía, ¿saben qué pasa después de que soltamos todo? Hay bendición. Por ahí una nueva creyente soltó una de esas buenas, no, una maldición, pues, son nuevos. ¡Ay, se me salió! ¡Ay, qué bueno que no se le vuelva a meter! Ya, se le salió. Hermanos, cuando se sale la amargura, que no se regrese. Gloria a Dios, hermanos. Este tema da para mucho y para otros temas, pero sepan ustedes que la amargura es pecado. Ninguna raíz de amargura tengamos en nuestro corazón. Y el Señor nos va a bendecir. Y va a bendecir a los que te rodean. Y va a bendecir a esta iglesia. Y va a bendecir a nuestras colonias. Y va a bendecir a esta ciudad. Y va a bendecir a este estado.
Ahora bien, ¿quieres tú bendecir a esta ciudad? ¿Quieres bendecir a tus familiares? ¿Quieres bendecir a ellos? Entonces expresa el amor con lo que fuiste hecho. Que esta piel, que esta cabeza, que este cerebro, que esta boca, que este corazón expresen las maravillas que Dios hace. Y en lugar de ver como una tragedia, ver la oportunidad de ser mejores cada día para honrar el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta meditación, porque el Señor nos habla y nos bendice y nos anima, y Dios quiere que desechemos todo aquello pecado que nos asedia. Te alabamos, Padre, y honramos tu nombre, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, tu palabra, porque tu palabra llega a ser el ungüento de nuestras almas, lo que suaviza el corazón de piedra, lo que suaviza el corazón engreído, el que suaviza las intenciones y el que suaviza una vez más, Señor, nuestra alma y nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestro actuar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de saber todavía más de Job, de poder aprender, de poder entender muchas cosas que también como Job nosotros no llegamos a entender. Quizás cuando lleguemos a tu presencia podamos saber todas las cosas que no entendemos, pero por el momento permítenos, Dios, gozarnos en medio del quebranto, de la lucha, de la prueba, de las dificultades. Bendito seas, Dios nuestro. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A nuestros invitados les decimos que son ofrendas voluntarias, ¿sí? A nuestros hermanos, pues decirles que tenemos un compromiso, el diezmo, un compromiso con Dios y un compromiso con nuestra iglesia. Recordarles, hermanos, que ahorita a las 9:30 vamos a tener nuestra vigilia de oración, y a nuestros invitados pedirles que si gustan acompañarnos, es hasta las 12:30, y se nos va las horas como dijera el hermano cuando canta, como el agua entre las manos. Así se va el tiempo. Vamos a orar, hermano. Oremos. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque cada día podemos recibir tu bendición. Podemos, Señor, tener un trabajo y el cual tú derramas bendición, Señor, sobre nuestra familia. Pero también, Señor, con agradecimiento se han depositado estas ofrendas en el alfolí, y estos diezmos